cabeza. Los personajes que hay en la Biblia, la mayoría de ellos, sus problemas eran de carácter familiar. Estoy leyendo el libro de Génesis y estoy leyendo la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob. Abraham tuvo problemas en su casa, no supo cómo resolver un problema, no podían tener hijos. Y entonces un día su esposa le dice, ¿sabes qué, Abraham? Toma a mi sierva y con ella ten un hijo. Como que en aquella época los amos eran dueños de los siervos, los hijos que nacían pues eran de los amos. Entonces ella le dijo, toma a mi esposa, a mi sierva y ten un hijo con ella. Y Abraham tuvo un hijo con ella, nace el niño y tienen problemas Agar y Sara. Y entonces ahí están los primeros problemas domésticos. Vamos con Isaac. Isaac también tiene sus problemas domésticos porque su esposa no puede dar a luz. Y luego nacen sus dos hijos, nace Esaú y Jacob. ¿Y cuál es el problema ahí? Exactamente el mismo. Los dos, Esaú tiene grandes problemas con su hermano Jacob porque él desprecia la primogenitura y dice que se la robaron. Problemas domésticos. ¿Dónde más tenemos? ¿Qué tipo de problemas? Hay problemas de carácter laboral. En la vida vamos a tener problemas de carácter laboral, algunos muy complejos. Y también encontramos en la escritura consejo para saber qué hacer en lo familiar, en lo laboral, en lo personal, porque quizás una de las grandes dificultades que tenemos es descubrir cómo somos en realidad y cómo enfrentar la complejidad de lo que somos. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy buenos para mirar hacia afuera y decir, mira, cómo es aquel, cómo es aquella, cómo son ellos, cómo son estos, cómo son los otros. Pero difícilmente decimos cómo soy yo. Y cuando miramos hacia acá, pues descubrimos que pues a veces no somos mejores que los demás. Y bien, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, que ya es el penúltimo de la serie Instrucciones para Tiempos sin Razón. Este libro sí lo voy a publicar, voy a hacer la edición de todos los textos y voy a publicarlo en un libro para que cuando ustedes no tengan nada que hacer, pues tengan ahí. Voy a leer un sermón del pastor. Bien, bienvenidos todos. Estamos en miércoles de sabiduría. Le hemos llamado así porque estudiamos un libro de sabiduría. Hay 3 libros de sabiduría, o 2 libros de sabiduría. ¿Cuáles son? Proverbios y Eclesiastés. Esos son los libros que están ahí en la Biblia para enseñarnos. Una de las cosas que Salomón quiso es que la gente supiera a qué vino este mundo y conociera que en este mundo vamos a encontrar injusticias, vamos a encontrar absurdos, vamos a encontrar contradicciones y que no dijéramos, ay, ¿por qué pasa esto? Sino digamos, esto forma parte de la existencia humana. Por eso le llamamos a los miércoles de sabiduría. Y nuestra serie de estos miércoles se llama justamente Instrucciones para Tiempos sin Razón. ¿Por qué se llama instrucciones? Porque bueno, son enseñanzas, es pedagogía, para que sepamos qué hacer en esta época que nos ha tocado vivir, en la que, fíjense qué interesante, ¿verdad? Los seres humanos hemos llegado hasta este punto de la tecnología a concebir, a desarrollar la inteligencia artificial. Es verdaderamente sorprendente. Bueno, aquí en Oaxaca todavía andamos pues muy en pañales, ¿no? Para la inteligencia artificial. Hay países donde ya nos sorprenden los chinos con su desarrollo tecnológico. Ellos ya no queman pólvora para hacer iluminar su cielo. Ellos elevan, imagínense, llegan a elevar 5,000 drones para formar figuras de dragón, para formar figuras de su bandera. 5,000 drones controlados por la computadora, con la sola computadora. Entonces hemos llegado a ese punto, pero justamente en ese nivel estamos en la inteligencia artificial y descubrimos lo que los norteamericanos han dicho como uno de los escándalos más grandes. Y vaya que los Estados Unidos han tenido escándalos. Uno de los escándalos que los persiguieron por mucho tiempo fueron los escándalos de este presidente que fue depuesto o que fue... tuvo que renunciar, Richard Nixon, que grababa todas las conversaciones. Richard Nixon era una persona muy extraña, grababa todo, puso cámaras, puso micrófonos en toda la Casa Blanca. Y esos mismos audios fueron contra él porque lo descubrieron haciendo trampa en algunas cosas y tuvo que renunciar. Ahora salen a la luz los expedientes o los archivos
del caso de este hombre llamado Jeffrey Epstein. ¿Y qué pasa ahí? Llega un punto en el que están discutiendo que esa gente comía seres humanos. Entonces imagínense, de la inteligencia artificial hasta ha llegado el hombre, pero nos encontramos personas que como pasatiempo, que como hobby o como diversión, comen seres humanos. Entonces los seres humanos siempre somos impredecibles y somos siempre casi, o casi siempre, descendemos de nuestra condición de racionalidad. Por eso es que a esta serie le hemos puesto Instrucciones para tiempos sin razón. Bien, ahí está nuestro texto, lo leemos todos juntos, por favor. Proverbios 29-26 dice: 1, 2, 3. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Está en la pantalla, si alcanzan a ver en la pantalla, pues ahí léanlo conmigo, si no, en sus Biblias. Juntos, Proverbios 29-26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Proverbios 29-26 dice: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra, que siempre nos bendice, que siempre nos fortalece, Señor, nos desafía. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Te alabamos en esta tarde y bendecimos tu santo y bendito nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les decía yo hace un momento, Salomón tiene un sistema o tiene un método para enseñar una verdad. Lo que hace Salomón es hacer un contraste, o si quieren, en lugar de contraste, hace una comparación. La manera en que los judíos enseñaban era a través de ejemplos, a través de comparaciones. La Biblia está llena de comparaciones. De hecho, cuando se lee la Biblia, uno descubre que hay muchísimas comparaciones para que se haga entendible el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es un mensaje muy sencillo de comprender, no tiene mayor complejidad, porque siempre recurre a ejemplos sencillos. Y Jesús ese fue su método. Ahora, en este verso, si ustedes ponen atención, Salomón contrasta o compara dos ideas. La primera idea es que dice que hay muchas personas que buscan el favor del príncipe. Y ahorita vamos a ver qué significa favor y quiénes son los príncipes. Hay gente que recurre a los príncipes para buscar su favor. Y ahorita vamos a explicar qué significa favor. Y luego lo contrasta y dice: pero o más de Jehová viene el juicio de cada uno. Es decir, hay personas que buscan el favor del príncipe. Y hay muchas, dice. No es una sola, hay muchos que recurren a eso. Pero al final de cuentas, dice: de Jehová viene el juicio a cada uno. Es decir, ¿qué es lo que está diciéndonos Salomón? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué es lo que está diciendo? Y para que ustedes sepan, esta palabra juicio es una palabra que hay dos palabras para la palabra juicio, pero generalmente la palabra juicio en el hebreo es la palabra mishpat. Y la palabra mishpat en hebreo quiere decir, o se traduce como juzgar, como sentenciar, como ir a tribunales. Es decir, mishpat o juicio en este pasaje tiene que ver con aquellas personas que tienen que recurrir a las autoridades que juzgan asuntos en donde se pelea el derecho o se pelea el derecho que una persona reclama sobre ciertas cosas. Y entonces Salomón, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a conducir a entender este tema, que es un tema que si ustedes se acercaran a él, van a descubrir que el tema de la justicia se han escrito muchísimos libros para preguntar qué es la justicia.
Y entonces la justicia es una de las cosas que los seres humanos desean, anhelan y buscan. Bien, ahí está nuestro texto. Puse esta imagen que tiene que ver con justicia. ¿Por qué la balanza es sinónimo de justicia? ¿Por qué creen que siempre, por ejemplo, la justicia griega trae en su mano una espada y trae una balanza? ¿Y cómo tiene los ojos? Los tiene vendados. ¿Por qué? Porque se supone que la justicia es ciega, ¿verdad? Pero en México tiene un ojito abierto, ¿no? Los dos, dice la hermana, ¿no? Bien, por eso puse esta imagen. Entonces, ¿de qué nos va a hablar Salomón? Y el título de nuestro estudio de esta noche es La instrucción de esperar la justicia divina. Ahorita voy a explicar a dónde vamos a ir. La instrucción de esperar la justicia divina. Punto A, porque la justicia humana es imperfecta. Y punto B, porque la justicia divina es perfecta. Y ahorita vamos a explicar esto. Nuestro título entonces de esta noche es La instrucción de esperar la justicia divina. Punto A, porque la justicia humana es imperfecta. Y punto B, porque la justicia divina es perfecta. Miren, comenzamos con nuestra introducción. La justicia, hermanos, es una de las grandes aspiraciones de los seres humanos. En un mundo lleno de maldad y malvados, las injusticias son el pan de cada día, de todos los tamaños, en todos los lugares, y tristemente, muchas de ellas sin castigo o represalia, provocando un dejo de tristeza en quienes padecen la impunidad. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro México, hermanos, nuestro México tiene muchísimas injusticias, muchísimas, ¿no? Oaxaca, en México, hermanos, hay gente que por su convicción, por su determinación, porque piensan que este mundo puede ser mejor, han defendido causas. Por ejemplo, han defendido la causa, hay gente que defiende la causa del medio ambiente y dicen no es posible que talen los árboles, no es posible que vayan a destruir los manglares, no es posible que vayan a destruir estos bosques. ¿Y qué pasa con ellos? Los matan, mueren. Entonces en este mundo vamos a encontrar muchísimas injusticias, ¿no? Hay un caso que es un documental de una mujer que, no recuerdo su nombre ahorita, pero me voy a acordar mientras les voy platicando. En Chihuahua, ella tenía a su hija, se casó su hija siendo muy chica. Su hija, las tres muertes de, creo que se llama las tres muertes de, no te me acuerdo. Tiene a su hija. Se casa la niña con un muchacho un poco más grande que ella, la mata, ella denuncia y le hacen un juicio, el primer juicio oral de México, lo hacen en Chihuahua, y los que están ahí, los jueces, dicen que él no tenía la culpa y lo liberan. Ella protesta, lo busca, y cuando ya lo tienen, no lo logran detener. Y entonces ella comienza una protesta en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, y una noche poco antes de la Navidad, en diciembre, la matan. ¡Qué justicia más grande! Entonces, en este mundo, vamos a encontrar eso. Y Salomón dice qué es lo que podemos y debemos de hacer. Salomón, hermanos, fue un rey sabio que juzgó a su pueblo. El juicio de las dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño vivo y que aseguraban que otro niño ya muerto era de su adversaria, han trascendido las páginas de la Biblia para mostrarnos la gran capacidad de este personaje de la Escritura. Es decir, ese juicio ahí está como una de las grandes soluciones a una demanda que tenía una mujer con otra por un hijo que decía que las dos reclamaban como suyo
y que decían que el otro niño de la misma edad había muerto, era de cualquiera de las dos, y Salomón se lo entrega a la verdadera mamá. El tema de la justicia, entonces, es un asunto del que la palabra de Dios habla mucho. La divide en dos: la que ejercen los hombres, porque Dios le dio a los hombres o les delegó la capacidad de juzgar, porque siempre va a haber, donde haya un grupo de personas, siempre va a haber pleitos, o siempre va a haber gente que diga, este era mi caballo, no, este señor se quedó con mi herramienta, no, hasta aquí, mi terreno era hasta acá, siempre va a haber. Y entonces Dios le delegó a personas que lo hicieran. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo encontramos que cuando llega Jetro a visitar a Moisés, Moisés juzgaba todos los casos del pueblo de Israel. Y entonces llega Jetro y le dice, Moisés, te vas a acabar, no vas a poder. Y entonces le dice, escoge de entre la gente que tienes a 70 hombres que sean capaces de juzgar los casos menores, y le da unas características. Primero le dice que tengan capacidad. Segunda, que no sean ambiciosos, que no les guste el dinero. Y entonces, desde entonces vemos que un problema de la justicia es que los jueces pueden, ¿qué? Con el dinero. Pueden venderse. Entonces, la divide en dos: la que ejercen los hombres y la que viene de Dios. La humana es imperfecta porque imperfecto es el hombre. Los jueces suelen corromperse. El dinero suele hacerlos perder el sentido del deber, y con eso las injusticias prevalecen. Miren, no vamos lejos, ya hablé de Estados Unidos, de México. Y aquí en Oaxaca, hace como un año, aquí en Santa Rosa, aquí adelantito donde está el Bodega Aurrerá, estaban dos mujeres, mamá e hija, paradas en donde se paran los carros, en la parada de autobuses. Estaban paradas ahí. Y de pronto, un carro, una camioneta, se mete a toda velocidad, se sube a la banqueta y las atropella y las mata. La más joven dejó en la orfandad, creo que a 3 niños, y la señora más grande dejó a 2 o 3 también, y se murieron. Detuvieron a la persona porque lo lograron detener, porque su camioneta, al subirse a la banqueta, quedó con las llantas al revés. Lo detuvieron, fue a la cárcel, pero ¿qué creen? No está en la cárcel. Salió. Entonces, la justicia del ser humano, ¿qué es? Imperfecta. Y la Biblia nos dice con claridad, nos dice que en este mundo vamos a encontrar una justicia imperfecta. Pero por encima de ellos está la justicia divina. Perfecta porque perfecto es Dios. Exacta y justa porque el Eterno es quien la ejecuta. Y nadie puede burlarla o evitarla, ya que alcanza a todos sin importar ni el tiempo ni el lugar en el que se encuentren los culpables. A todos alcanza por igual. Puede ser que de pronto alguien diga, mira, no le ha pasado nada, fíjate todo lo que hizo y no le ha sucedido nada. Bueno, eso es lo que pensamos, es lo que creemos, pero al final de cuentas, mis queridos hermanos, la justicia de Dios sí tarda un poquito, pero alcanza y llega. Y a veces nuestros ojos los llegan a ver. En el verso que meditamos en esta ocasión, el rey sabio de Israel nos lleva a reflexionar y pensar en lo que hacemos cuando requerimos que se nos haga justicia o nos vemos en la necesidad de defendernos ante los malvados que quieren cometer un agravio contra nuestra persona o contra nuestros bienes. Es decir, Salomón está diciendo que todos en algún momento vamos a requerir de la justicia.
todos. Yo, la verdad deseo, mi oración es que nunca nos metamos en problemas, menos en Oaxaca. En Oaxaca hay un grave problema con la justicia, grave, hermanos, grave. Hace poquito teníamos, hace algunos años, venía a la iglesia un alemán que anduvo por Oaxaca y un día me dice, le digo, ¿cómo te ha ido aquí en Oaxaca? Me dice, no, ya conozco Oaxaca, me dice, ¿no? Además de los chapulines, el tejate, el licuatole, que son cosas que nada más se consumen aquí en Oaxaca, me dice, tuve un conflicto con un taxista, me dijo. Él se me atravesó y quedamos muy pegaditos, pero no pasó más que quedar pegados. Y llamó a todos sus amigos de taxis, llegaron y me dijeron, paga. Y le dijo, ¿el qué voy a pagar? Pues esto. ¿Qué esto? Si eso ya lo traía. Bueno, se tardaron 1 hora y al final llegó la policía, dice que llegó la policía y él dijo, pues como es de Alemania, dijo, ya llegó la policía, a mí me va a hacer caso. No, dice que el policía le dijo, amigo, mejor paga. Y terminó pagando. Así estamos en Oaxaca. Entonces, ¿cuál sería la oración que tenemos que hacer? Señor, no permitas que yo llegue a ese asunto. Ayúdame, de alguna manera, para que no esté ahí. Porque es muy cansado. Y a veces lo que sí es seguro es que vamos a perder muchísimo tiempo. Cuando se presenta una situación de esta naturaleza, encontramos 2 caminos, según nos dice Salomón. Buscar el favor, el rostro, dicen algunas versiones, o la ayuda de los que tienen poder, o encomendarnos a Dios, sabiendo que el Señor es quien da a cada uno lo que merece por sus acciones en este mundo. Fíjense que en esto de defender a la iglesia perseguida, me he encontrado con unas historias verdaderamente impresionantes y atroces para la gente que persigue a los hermanos. Aquí en Atitlán, en Los Mijes, mataron a 2 hermanos. Los mataron, después de que los mataron, fueron a tirar sus cuerpos a la montaña para que no los encontraran. Pero como siempre en un crimen, no hay crimen perfecto, dictan las novelas de acción y de crimen, alguien supo y le dijo a los pastores o le dijo a los hermanos, sus cuerpos de estos que mataron está en tal lugar. Y allá fueron, los recogieron ya poco descompuestos y los enterraron. ¿Cómo acabó el que hizo todo eso? Porque al principio uno dice, pues no pasó nada, ya no fueron a la cárcel y todo. Pero a veces pienso que es mejor que vayan a la cárcel porque purgan una condena. Ese hombre, ¿saben cómo murió? El que ordenó todo, el que orquestó todo eso. Le dio una enfermedad en la que ya no podía estar ni acostado ni sentado. ¿Cómo lo tenían en su casa? Lo tenían amarrado, pusieron un mecate y lo tenían amarrado porque ya no podía, ni siquiera podía estar de pie. Y así murió. Cuando persiguen a la iglesia, hermanos, yo la verdad quisiera ir a arrodillarme y decirles, no hagan eso, porque ustedes van a terminar mal. Otro caso, para ya pasar al punto A, en otro pueblo, no digo el nombre porque recién pasó, el que les digo de Atitlán tiene como 30 años de que mataron a los hermanos. En este pueblo, el que estuvo instigando para sacar a los hermanos, a los 2 años de que hizo eso, tomó una escalera y dijo, voy a limpiar, creo que estaba limpiando la parte principal del templo católico, y se subió en la escalera, y ahí iba, lo había hecho siempre. Subió, y ¿qué creen? Que se resbala la escalera, y de 20 metros cayó. Se destruyó esta parte de la cadera, y ahora camina como de lado. Y no les cuento otras historias porque dirán, ¿así de terrible es Dios? Sí, así, porque es una injusticia.
Porque Dios siempre va a castigar las injusticias y las va a castigar a su manera. Bien, no es que Salomón nos pida que no recurramos a las instancias de justicia de este mundo, sino más bien a confiar siempre que Dios nos hará justicia tarde o temprano, ¿no? Antes de comenzar, le digo que estoy leyendo el libro de Génesis y estaba yo leyendo la historia de José, ¿no? Y José vivió una injusticia bien grande. José llegó a la casa de Potifar y estaba en la casa de Potifar y un día la mujer de Potifar le gustó José y entonces quería que durmiera con ella. Y entonces José le dijo, no lo voy a hacer, no me voy a acostar contigo. Y entonces ella le insistió, y si leemos la Biblia vamos a descubrir que no le insistió una vez, le insistió varias veces. Y José le dijo, no lo voy a hacer. Y entonces en una desesperada esta mujer, en una de esas, José está ahí y la ropa de antes, hermanos, no es como ahora, porque ahora pues es un pantalón, una camisa, un suéter, un saco si hace frío, pero en aquella época eran unas túnicas. Y entonces la mujer le jala la túnica y se le queda y José sale huyendo. Y la mujer empieza a gritar y grita y dice, ¡Ey! El siervo hebreo me quiere hacer daño. Y entonces llegan los esclavos o sus otros criados y entonces le creen a la mujer y detienen a José. Llega Potifar y le repite la misma historia y le dice, este siervo quería abusar de mí cuando era una mentira. Y José va a la cárcel. Y se va a la cárcel. Ahí pasa años. Por una injusticia. Y entonces José hace lo que dice este pasaje. Y ahorita les voy a explicar por qué digo que hace lo que dice este verso que estamos estudiando. Punto A, porque la justicia humana es imperfecta, ¿no? Ahora con nuestra nueva corte, si digo que es imperfecta, voy a dar mis argumentos. No piensen que tengo algo contra los nuevos ministros ni nada, pero la cuestión aquí es una cuestión pedagógica de enseñanza. No tengo nada contra ellos pues ahí están, pero cambiaron el pleno de la Suprema Corte de Justicia funciona con un secretario que es el que le da voz a los ministros. Dice, el ministro tiene esta opinión y es el encargado de contar los votos, ¿no? Bueno, hace 15 días, y ahí está en los periódicos, en los medios de comunicación, dijeron, va la votación. ¿Cómo va la votación? Y empezaron a votar y el secretario contó mal los votos. Hagan de cuenta, y no contó 1000, no contó 300, no contó 80, contó nada más. ¿Cuántos ministros hay? ¿7 o 12? ¿Cuántos ministros hay? 7, creo, ¿verdad? Porque redujeron la corte, ¿no? Y contó mal. Por eso es que digo, ¿cuánto? 9, son 9. Entonces, contó mal 9 votos. Que si lo ponen a contar 300, no sé qué hubiera pasado, pero 9 no pudo contar. Ahora, estoy diciendo eso porque la justicia humana es que imperfecta. Tan imperfecta que en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no se cuentan bien los votos de 9 personas. Entonces, imagínense cuando hay algo más complejo. Punto A, la justicia humana es imperfecta. Me atrevo a hacer esta afirmación con el verso que meditamos porque es un texto que tiene una idea que se contrasta con otra, que se compara con otra. La primera declaración dice, ¿cómo dicen las primeras líneas de nuestro verso? Dice, muchos buscan el favor del príncipe. Y esa frase, muchos buscan el favor del príncipe, sirve para contrastarla con la idea de que del Señor es la justicia. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Reviso diferentes versiones y tengo una versión en inglés
creo que, no sé si es la nueva versión internacional, no recuerdo cuál es la versión, pero la versión esa dice, en inglés dice, traducida al español, muchos son los que buscan una audiencia con los que gobiernan. Eso quiere decir que a veces cuando hay un problema, hay muchos que buscan a los que tienen poder o los que tienen autoridad. Eso quiere decir que los seres humanos, aunque aspiramos a una justicia, y puede ser que haya hombres y mujeres comprometidos con su labor de dar a cada quien lo que merece, desde el punto de vista de los tribunales, es necesario reconocer lo insuficiente que resulta cuando se aplica, pero cuando no, el vacío es inmenso. Es decir, ¿por qué las personas buscan, cuando tienen un problema, buscan a alguien que tiene poder? Aquí en México eso lo conocemos de una manera muy, muy coloquial, ¿verdad? ¿Qué es lo que están buscando? Decimos aquí en México, estamos buscando una palanca. De eso está hablando Salomón. Muchos son los que hacen eso. Y funciona así, a veces funciona. Y ayuda, claro que ayuda. Y Salomón dice, Salomón lo que está haciendo es contrastar, porque lo que quiere, lo que desea, es que nosotros no depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad en la justicia que viene de los hombres, porque es imperfecta y porque es sobre todo limitada. Salomón nos dice que hay muchas personas que buscan el favor del príncipe. Una frase que bien puede traducirse como: muchas personas buscan la ayuda de los que tienen poder para que les ayuden cuando atraviesan un problema en el que se requiere ayuda de carácter judicial. ¿Por qué Salomón plantea esto? Porque a veces pensamos, creemos que ellos pueden solucionar de fondo el problema que tenemos. Y la verdad es que esas soluciones son soluciones que solamente aplican o solamente ayudan a resolver, a veces solamente de forma el problema, pero no de fondo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, sí, no nos quitaron, por así decir un ejemplo, no nos quitaron nuestro coche, pero en el fondo subyace el problema. O pienso, no nos quitaron nuestro terreno, pero ahí está el problema. Salomón lo que está diciendo es que este recurso tiene sus alcances, tiene sus logros y tiene sus ventajas, pero lo que está diciendo es que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Por lo que va a decir más adelante. Eso nos lleva a pensar que hay muchas personas, no todos, no todas, por supuesto, que cuando tienen un conflicto legal de cualquier materia, civil, penal, laboral, mercantil, si ustedes supieran cuántos problemas, cuántos tipos de derecho hay, o cuántas materias de derecho, o cuántas especialidades de derecho hay, miren, los más comunes: penal, civil, laboral, mercantil, pero ahí agréguenle ambiental, derechos de autor, electoral, de adolescentes, de telecomunicaciones. Hay infinidad. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano tiene muchísimas características y muchísimas funciones. Ahora, lo que Salomón está diciendo entonces es que cuando hay un problema legal, hay mucha gente que busca el favor del príncipe. La palabra príncipe no es rey. La palabra príncipe, generalmente, la mayoría de las versiones la traducen como gobernante. Y algunas otras la traducen como personas que tienen autoridad. Y algunas otras versiones dicen personas que tienen influencia. Entonces, lo que está diciendo Salomón, que cuando hay muchas personas
que quieren quedar bien o que quieren que los que tienen poder le resuelvan sus problemas. Y Salomón dice, eso tiene algo de ayuda, pero definitivamente no resuelve de fondo el problema. ¿Por qué? Y aquí llegamos al segundo punto o al punto B. Porque la justicia divina es perfecta. No salió perfecta, ¿verdad? ¿Sí se ve perfecta? Bueno, es que aquí medio lo veo. Pensé que se había mochado mi idea. Porque la justicia divina es perfecta. Ahora, miren, la segunda parte del verso que meditamos dice así. ¿Lo leen conmigo? 1, 2, 3. Dice: 1, 2, 3. Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Bien, les decía hace un rato que José fue a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué fue a la cárcel? Acusado por una calumnia, por una mentira, y fue por varios años. Ahí estuvo en la cárcel. Y entonces llega un momento en el que el copero del rey y el panadero del rey le dice que tuvieron un sueño. El copero le dice: tuve este sueño, y le cuenta el sueño que tuvo. Y entonces José le dice: en 3 días el rey, el faraón, te va a restituir en tu puesto. Y entonces el panadero se emociona y dice: caray, este amigo le voy a decir mi sueño y seguramente me va a decir lo mismo. Pero al panadero le cuenta el sueño y le dice: yo tuve un sueño donde tenía yo todos los panes y los tenía yo en una canasta arriba de mi cabeza, pero las aves venían y se comían el pan. Y entonces le dice José: híjole, amigo, eso significa que en 3 días vas a salir de aquí para que te maten o para que te cuelguen. Y así ocurrió. Al copero lo restituyeron y al panadero lo mataron. Cuando sale el del vino, el copero, le dice: José, acuérdate de mí cuando ya esté fuera de acá. En otras palabras, ayúdame, sácame de aquí. Y el copero del rey le dice que sí. Pero sale el copero del rey y ¿se acuerda de José? No sale de ahí. Y entonces, porque si hubiera salido, se hubiera resuelto su problema. Pero ¿quién seguiría siendo su enemigo? ¿Quién lo metió a la cárcel? Si hay una cosa, hermanos, una afrenta que difícilmente se apaga, porque así dice el libro de Proverbios, es cuando un hombre engaña a un marido. O sea, no se quita, hermanos. El odio es terrible. Bien, José le dice: acuérdate de mí, le dice al copero, y el copero sale y ni se acuerda de él. Pero pasa el tiempo, pasan años, y Faraón tiene un sueño. Faraón tiene un sueño y le dice: tuve este sueño, soñé 7 vacas gordas, y luego soñé 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas, ¿qué hacían? Se comían a las 7 vacas gordas. Y entonces dice, llamó a todos y les dijo: ¿qué significa? Nadie supo. Y entonces el copero, ¿qué dice? Dice: me estoy acordando de mis maldades, le dice al faraón. ¿Por qué? Porque no había dicho nada de José. Y le dice: cuando tú me metiste en la cárcel, había un joven hebreo que me interpretó el sueño correctamente. Yo creo que él te lo puede interpretar. Y entonces sacan a José, llega con Faraón le cuenta su sueño y José le dice: la interpretación del sueño es la siguiente: son 7 años de mucha abundancia y 7 años de hambruna. Si durante los 7 años tú guardas el trigo, tú vas a poder enfrentar los 7 años de hambruna. Y entonces, cuando ya están así las cosas, le dice José, escoge un hombre sabio para que haga eso. Y el faraón, ¿qué dice? Pues ¿quién más sabio que tú para hacerlo? ¿Y qué hace Faraón? Lo saca de la cárcel. Ahora, ¿qué creen que pensó Potifar
cuando oyó todo eso? ¿Con quién se iba a meter si se metía con José? Con el faraón. Porque el faraón le dijo que iba a ser dice, nadie más, solo yo estaré por encima de ti. Ahora, la justicia que estaba buscando José es la que dice Salomón. Muchos buscan el favor del príncipe, pero de Jehová viene la justicia a cada uno. Con ello, Salomón nos enseña que la ayuda que nos puede brindar el ser humano en casos de justicia jamás podrá alcanzar el nivel que tiene la justicia del Señor, quien juzga a cada uno con una perfección infinita. Dios, hermanos, Dios registra cada una de las injusticias que los seres humanos cometen. Cada una de las injusticias la registra. Yo me atrevo a pensar que Dios tiene un libro, un cuaderno, en el que dice, esta fue la injusticia que hiciste, aquí está apuntada. Esta otra injusticia, aquí está anotada, aquí está. El 25 de octubre del 2011 hiciste esta injusticia. El 31 de enero hiciste esta injusticia. El 28 de febrero del año 2018, cada una va a ir contada y va a pagarla. Los seres humanos pueden escapar de la justicia humana, ¿no? Pueden escapar. Eso está más que probado en nuestro país y en el mundo entero. Dios tiene la infinita capacidad de darle su merecido a quien se cree impune. Piensa que puede burlarse de la justicia de los hombres, pero puede burlarse de ella. Pero les digo una cosa, nadie, hermanos, nadie queda impune con Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Dios nunca va a dejar sin sancionar una injusticia. Dios es experto en aplicar sentencias que a nuestros ojos parecen imposibles, porque los malvados son poderosos o tienen mucho dinero que les permite ir por la vida dañando a los demás sin que nadie los detenga o los castigue por sus crímenes, pero el Señor no puede ser engañado. La historia de los nazis es uno de los mejores ejemplos. Los nazis, hermanos, muchos de ellos se mataron. Por ejemplo, el principal, Adolfo Hitler, se quitó la vida, se tomó unas pastillas de cianuro y su cuerpo fue quemado. Se quemó su cuerpo, junto con el de Eva. Ahorita me acuerdo de su nombre, de Eva. Se quemó y desaparecieron. También su asesor en comunicación, que era Goebbels, se quitó la vida. Y en el caso de Goebbels, ¿saben qué hizo? Primero mató a sus 3, 4 hijos, les dio gotas de cianuro, se murieron, luego se la tomó su mujer y luego se lo tomó él. Y muchos cuando vieron eso, tuvieron miedo y huyeron. Pero a todos ellos los alcanzó la justicia. Primero humana y luego divina. La justicia de Dios, hermanos, se ejecuta en la manera en que los injustos salen de este mundo, y la segunda es de su destino después determinada su vida en esta tierra. Es decir, hay dos maneras en que se ejecuta la justicia divina. Se ejecuta primero en esta tierra y luego se ejecuta cuando salen de este mundo. Es decir, en este mundo hay situaciones que Dios castiga a las personas de una manera muy terrible.
En Alemania, hermanos, solo en Alemania, no he oído otro lugar donde haya esta enfermedad. Hay una enfermedad en la que la gente no puede salir al sol porque se quema. Es decir, tienen que cerrar todas, tienen que estar en la oscuridad. No pueden estar fuera, porque si el sol les pega, se queman. Y no pueden ver el sol. Entonces tienen que cerrar todo. Todo tiene que estar oscuro. No recuerdo cómo se llama la enfermedad. No sé si es fotofobia o una cosa así. Dios, hermanos, Salomón dice, en el texto que estamos meditando, dice así. Dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Los hombres tienen una justicia imperfecta. Dios tiene una justicia perfecta. José lo acusaron, lo procesaron de manera imperfecta e injusta. Pero Dios lo juzgó y lo juzgó de una manera perfecta. Los juicios de Dios son muy diferentes a los de los seres humanos. Los seres humanos se equivocan. Los seres humanos cometen injusticias. Pero Dios jamás va a cometer una injusticia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas siempre. Señor, en esta vida vamos a encontrarnos con muchas injusticias. Te queremos pedir que tú seas con nosotros y que nos ayudes a confiar y a esperar en la justicia que nace de tu corazón y que sale de tus manos. Esa justicia perfecta que da a cada uno lo que se merece. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.